Esta es la sección Mar y Luz, una sección donde compartimos, como digo, de la palabra de Dios. Y en este día queríamos seguir compartiendo acerca de el mensaje que comenzamos la semana anterior y que esta sería la segunda parte. El nombre del mensaje es que tu fe no falle, que tu fe no falle. El Señor lo estuvo hablando basado en esa conversación que tiene Jesús con Simón, con Pedro, cuando le avisa que le va a negar. Ahí un poquito antes le dice: Satanás nos ha pedido para zarandearte. Quizá podemos leerlo, se encuentra en Lucas capítulo 22, verso 31. Y el título de esta sección, Mar y Luz, es que tu fe no falle. Estamos en un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo complicado, estamos viviendo una situación a nivel mundial que todavía está muy fresca, todavía está en auge, que es la pandemia. Una crisis sanitaria que pensando en esa crisis sanitaria pensaba en cómo puede derivar en otra serie de crisis. Y estamos en un tiempo de zarandeo, estamos en un tiempo donde la fe no puede fallar. No dice faltar, dice fallar, porque todos los hijos de Dios tenemos una medida del don de fe, pero en algunos momentos puede esa fe fallar. Y vamos a leerlo, no sé si lo tienes ahí, en la escaleta está, dice Lucas 22, 31, Simón, Simón, le dice Jesús, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Señor le dice a Pedro, Pedro, mira que Satanás os ha pedido para poneros a prueba. Y Jesús podría haber dicho, pero yo os voy a liberar. O le he pedido al Padre que os libere, que no os haga pasar por ahí. Pero no es lo que Jesús dice, sino que dice Jesús, creo que sería bueno que paséis por ahí. Ahora, os he dado una herramienta, un arma poderosa, que es la fe, para que podáis soportar. Y he orado al Padre para que tu fe no falle. Así que al menos es curioso, ¿verdad? Cómo el Señor no nos evita la prueba, sino que nos permite pasar por ahí. Sí, no, y nos da una claridad, ¿no? No es que no tengamos una medida de fe, está, pero claro, a esa medida hay que ejercitarla, hay que ir aumentando, ¿no? Esa fe de creer que Dios es poderoso, ¿no? Para sustentarnos y fortalecernos aún en medio de crisis, de problemas, situaciones muy difíciles. Sí. La fe es nuestra ancla. La fe es tan importante en este tiempo, Ana, porque siempre, yo desde que me acuerdo que tengo uso de razón, hay lucha claro. por economía, lucha en diferentes crisis. La palabra que yo quiero que hoy resalte entre nosotros es crisis. Crisis, porque vivimos una crisis sanitaria, pero podemos estar viviendo mañana una crisis económica, o esto puede derivar, yo lo había apuntado así, una crisis sanitaria que está derivando en una crisis económica, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, a la situación de cierres de comercio, de restricciones territoriales, de falta de trabajo. Estamos en una crisis económica que va a llevar, en muchos casos, incluso la crisis sanitaria directamente ha llevado a una crisis familiar, porque muchas familias se han divorciado, se han peleado ya en el confinamiento, pero también en el tiempo de quedarse sin trabajo, de que alguien muere o se enferma. Hay crisis en la familia está siendo zarandeada, está siendo sacudida. Sí. Y por último, para los cristianos, puede desembocar en una crisis espiritual. Para muchos esto ha sido una crisis espiritual donde les ha pegado de lleno en la fe, pero es un tiempo donde la fe no puede fallar. Claro. La fe es un instrumento, ¿no?, en la cual nos puede ayudar
a que esa crisis económica, esa crisis familiar, esa crisis sanitaria o esa crisis espiritual nos ayude a fortalecer para que ninguna de esas áreas, ninguno de esos campos sean arrasados, ¿no? Por esta crisis. Si tambaleamos y si vamos a medias con Dios y nuestra fe, nuestra confianza en Él, casi que lo tendríamos todo perdido. Sí. Sería, la verdad, si llegamos a ese punto, ¿no?, de la crisis espiritual, ya lo perderíamos todo. Sí. Perderíamos todo. Y es lo que el enemigo quiere, traer crisis. En este momento cuando dice Jesús Satanás nos ha pedido para zarandearos. Yo creo que el enemigo pide, luego veremos el personaje por antonomasia de la prueba, que es el conocido Job, pero Satanás quiere zarandearnos para destruirnos. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Es el adversario, es el acusador de los hermanos, el que quiere robar la fe. Totalmente, ¿no? Y destruir la familia, destruir la vida espiritual. Pero el Señor sabe que no puede hacerlo si nuestra fe está fuerte, si nuestra fe no se debilita. Y tenemos que pasar por las pruebas. Yo escuché un evangelio que hablaba de que Dios no nos mete en pruebas, de que Dios nunca va a meter a sus hijos en prueba. Y yo digo, no conocemos la Biblia entonces, o no conocemos el corazón de Dios, que Dios permite esas pruebas porque está nuestra fortaleza. Por ejemplo, el libro de Santiago, para los que tienen duda en cuanto a eso, el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 2 al 4, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1, verso 2 y 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, aquí está crisis, la palabra crisis, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca esa constancia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si te das cuenta, la prueba de la fe produce constancia. En otras versiones dice paciencia, pero en realidad es constancia. Y cuando la constancia, ser constantes, trabajar sin parar, se desarrolla esa constancia o tiene su fruto, podemos llegar a ser perfectos, maduros y completos. ¿Te han servido las pruebas para crecer, Ana? Claro que sí. Algunas quizás no las aproveché lo suficiente. Yo creo que muchos también dirán lo mismo, ¿no? Hablando sobre esto. Pero hay otras que sí, a lo largo de mi vida cristiana y mi caminar con el Señor, en esa aventura que nos hemos lanzado todos, muchas hemos superado, muchas he superado. Así que no fue fácil. Claro que ahí está el adversario, claro que ahí están las situaciones externas que nos incomodan, que nos estorban muchas veces, que nos afligen, pero aún así, como dice Santiago, ¿no? Llegamos a experimentar eso con paciencia y avanzando, ¿no? Hacia más, hacia una perfección, a perfeccionarnos, a madurar en esa fe, en esa constancia con el Señor. Así que eso, si en algunas hemos ganado, ¿no? Esas batallas, hemos tenido la victoria, es simplemente por ser constantes. Por la fe también. No podemos ser a medias. No, tenemos que ser. Si vamos a medias, pues el resultado será a medias. El trabajo no estará terminado. El trabajo de nuestras vidas. Exactamente. Y Dios quiere, Ana, probar nuestro carácter. No prueba a Dios qué tanto sabemos de la Biblia, qué tantas canciones conocemos, qué tanto teología. No, Él quiere probar nuestro carácter, si estamos maduros. Así que cuando Dios permite la prueba, lo que se prueba es mi carácter. Y la fe tiene que ver con el carácter, porque la fe es un don del Espíritu que se desarrolla. Él busca que en mi momento más difícil mi fe no falle.
Vamos a hablar de la vida de Job, pero antes me gustaría que, ¿dónde estoy? Aquí, que veamos un vídeo que tenemos que habla acerca de la vida de Job y nos va a evitar este vídeo que tengamos que leer mucho, sino que nos va a introducir perfectamente a lo que tiene que ver con las pruebas que Job pasó y las crisis que nosotros estamos pasando. Así que vemos el vídeo unos minutitos, no te vayas, estamos en el faro. ¿Justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios. Así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad.
Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. Porque les devuelto. Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Pues ahí veíamos ese video de Job, donde vemos toda la historia preciosa de este personaje. Un libro muy controversial porque, en definitiva, Ana, muchos no han entendido, ¿no? Por qué, siendo Job bueno, Dios permite que le pase todo eso, pero... Las calamidades. Sí, pero ahí entra esa voluntad soberana de Dios, o esa parte de la voluntad donde no podemos entender a Dios, o donde no podemos cuestionarle, y donde Dios sabe por qué obra, ¿no? Ahí está el mensaje final, como veíamos. Dios no aclara la pregunta a Job, sino que Dios le empieza a mostrar el universo, la creación. ¿Acaso has estado tú ahí? ¿Acaso, como diciendo, acaso tú puedes conocer mi corazón? ¿Acaso tú puedes conocer mi mente? ¿Por qué hago las cosas? Hay una parte de la voluntad, lo vamos a hablar en otro programa, los tipos de voluntades, pero esa voluntad de Dios que no nos compete a nosotros, sino que Dios lo hace y punto. Pero sí, me gustaría basarme en las pruebas que tuvo Job y que salió triunfante. No lo pasó fácil en diferentes puntos, ¿verdad? Nosotros también somos probados así en diferentes áreas de la vida. Totalmente. Nos encontramos en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Con situaciones que nos desborden, que no sabemos cómo hacer para revertir, para cambiar esa situación. Lo primero, queremos evitar, ¿no? El dolor, sí. El malestar que nos puede provocar algo por nuestra humanidad, pero claro que somos, a nuestra vida vienen diferentes situaciones que nos provocan, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto? Crisis que tenemos. Algo que me llama la atención que el vídeo dijo acerca de Job es que no fue un castigo de Dios. Y si vemos al principio, pasa un poco como le pasó con Simón. Jesús le dice a Simón, Satanás me ha pedido para zarandearlo. No sabemos cómo fue que le pidió. O Jesús discernió que Satanás iba a venir un tiempo a apretar las tuercas a los discípulos. Pero en esta parte de Job sí describe que Satanás se presentó ante Dios con otros de los siervos de Dios y le dijo, ¿has visto a tu siervo Job? Me dejas que lo pruebe. Seguramente te sigue por todo lo que le has dado, porque eres muy bueno con él. Por eso te sigue. Pero verás que si no le das, no te seguirá. Y hay una enseñanza preciosa, no da el tiempo para hablar acerca de todo, pero ¿por qué le seguimos a Dios? Le seguimos a Dios por todo lo que nos da. ¿Qué pasa si Dios nos quita o permite que esas cosas se vayan de nuestra vida? ¿Dónde va a estar cimentada nuestra fe? Y déjame decirte que estamos en un tiempo de crisis sanitaria, como dije antes, que puede desembocar o está desembocando en una crisis económica, que puede desembocar en una crisis familiar y en una crisis espiritual. Pero rápidamente quiero que veamos en estos minutos que nos quedan cómo le pasó a Job, en otro orden, pero le pasó. Y lo primero que Job experimenta es una crisis económica. En el mismo día se le murieron los bueyes, las asnas, se le murieron los criados, se le murieron las ovejas, se le murieron los camellos y se lo robaron también. Todo su patrimonio. Todo su patrimonio, toda su empresa. Era un hombre rico, era un hombre que tenía mucho. Y este hombre tenía empleados o, como dice aquí, criados que trabajaban estos animales. Entonces se quedó sin empresa en un mismo día.
en un mismo día se quedó sin obreros y sin ganado. Tenía miles y miles de cabezas de ganado. Y se queda en una mañana sin eso. Entonces viene una crisis económica a Imagínate, Job. no te están avisando, no te envían notificación a Job. La única notificación es que dejaba uno en vida. Quedaba uno en vida y venía a avisarle, El ¿no? que tenía que transmitir el mensaje y ya está. Sí. Pero no hubo una notificación. Mire, usted lo emplazamos, hay que si no paga, le va a pasar paga, esto, le si vamos a embargar. arregla. Fíjate, Sí. todo así fue Nada, quitado. no le avisaron y se le fue eso. Dios permitió que su riqueza fuese tocada, que su economía. Y yo te pregunto a ti que estás en casa, que estás del otro lado, ¿te ha pasado a ti? ¿Ha permitido Dios que tu economía sea en algún momento tocada o zarandeada? Pues en nuestro caso sí, en varias ocasiones nuestra economía. Y se estaba probando la fe en el Señor. Número 2, la segunda crisis que experimenta Job, Ana, es la crisis familiar. Porque ahí sí, en el mismo día, sucedió que, dice, mientras estaba hablando, el anterior que le vino a avisar de la muerte de sus ovejas y de todo, dice, vino otro y le dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo en la casa de su hermano mayor, y vino un gran viento del desierto y se cayó la casa y los mató a todos. 10 hijos tenía Job. Imagínate, Ana. Esto es inimaginable. Inimaginable que mueran todos tus hijos en el mismo día. A Job le pasó. Dios permitió que su familia y sus hijos fuesen tocados. Muchas veces en nuestra vida cotidiana, nuestros hijos son tocados por el mundo. Quizás no mueren naturalmente, quizás no mueren a la vida natural, pero sí mueren a la vida espiritual, o mueren porque son tocados por las drogas, tocados por los vicios, tocados por un carácter, tocados por una consecuencia de un mal obrar, que se van de casa, que están presos. Yo no sé la condición que estarán los hijos de la audiencia, pero nosotros a nuestra corta edad con nuestros hijos también hemos pasado nuestro momento donde nuestros hijos no han estado bien, sí, y donde hemos sufrido. Nuestra familia ha sido tocada, o nuestro matrimonio ha sido tocado. Y ahí vemos cómo se está siendo zarandeado, o entramos en una crisis familiar, crisis económica, crisis familiar. Job entró en esa crisis familiar. Digo que son cosas que el hombre terrenal, todos porque tenemos parte, ¿no?, de esta tierra. ¿Quién no ama, ¿no?, los hijos nacidos de tus lomos? ¿Quién no se siente bendecido, bendecida cuando tu economía está funcionando bien? Da de comer a los tuyos, sacia todas las necesidades. Sí. Se cubren todas las cosas. Igual, con la familia, ¿no? Matrimonio, sí, los hijos. Qué precioso cuando todo está bien, ¿no? Cuando los tienes a tu lado, cuando hay amor, hay diferentes expresiones, ¿no?, entre padres e hijos en el mismo matrimonio. Qué hermoso es cuando contemplamos y vivimos, somos parte de ello, ¿no? Y vivimos esas cosas bonitas que tenemos en la tierra. Las claro. Queremos, Hombre, las amamos. Todo el mundo las anhela, y todo el mundo, ¿cuántas veces hemos dicho, si tuviéramos esta área económica solucionada, o si muchas personas pueden pensar, si tuviera mi matrimonio ordenado, o si mis hijos estuvieran conmigo, si me amasen, más allá de lo espiritual, podemos tener a nuestros hijos, y gloria a Dios si los tenemos en el camino, pero hay muchas familias que están peleadas entre ellas, entre los hijos, entre el matrimonio. Qué hermoso sería el poder tener a todos los polluelos bajo mis alas, ¿no? Algunas madres, algunos padres que anhelan eso, pero hay crisis familiares que a veces nos atacan o nos llegan, y son difíciles de llevar a cabo. Crisis económica, crisis familiar. La tercera crisis que le llegó a Job es la sanitaria, porque no se libró de ninguna el pobre. La crisis sanitaria dice que Satanás vuelve otra vez delante de Dios y le dice, oye, Job te sigue Satanás, te sigue. Qué insistente, ¿no? Insistente, qué no mala hay otra persona, cosa qué mala persona.
Satanás le dice, bueno, mira, Job no te ha maldecido todavía porque le has tocado las cosas externas. Pero si le tocas su propia vida, verás como Satanás te va a maldecir en tu propia cara, le dice al Señor. Y el Señor le dice, mira, yo confío en Job, sé el corazón que tiene, es mi hijo, tócale la salud, no lo mates, tócale la salud. Y Dios permite, de alguna forma, en esa conversación, ¿no? Dios permite que Satanás le toque la salud. Y dice así, e hirió Satanás a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y tomó Job un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Tú imagínate todo enllagado de la cabeza hasta los pies y él rascándose con una teja o con un tiesto, con un trozo de vasija. Lo difícil cuando te toca la salud. Nosotros lo hemos experimentado en nuestra familia en algunos momentos de enfermedad, pero cuántas personas están sufriendo enfermedades ahora mismo, sí, en el tiempo de COVID, por ejemplo, o en otro tiempo que están pasando diferentes tipos de enfermedades. Qué difícil es pasar la prueba de la crisis sanitaria. Pues sí, es de verdad saber poner, ¿no? Cada cosa en su lugar, intentar no dejarnos llevar por nuestra alma, por lo que, claro que no anulamos ese sentimiento de dolor, de desesperación, claro que no lo podemos anular. Tenemos esa parte, ¿no? Del alma, pero sí sujeta, ¿no? al espíritu y saber estar contenidos aún así, ¿no? En pruebas tan difíciles. Muchos dirán, claro, porque tú no estás en mi zapato, claro, tú no estás pasando esta situación. Dios nos prueba a cada uno de diversas maneras. A lo mejor no son iguales. Ni la misma intensidad de la prueba. Ni la misma intensidad, pero cada uno es probado. A ver si seguimos confiando en el Señor, a ver si nuestra mirada y todo lo que tenemos y somos está en Dios o no. Yo admiro mucho a las familias que tienen un hijo con alguna deficiencia, sí, y lo sacan para adelante. Para mí son héroes, ¿no? Y Dios nos da la capacidad, quizás si nos hubiese tocado a nosotros con alguna incapacidad física o intelectual, de poder sacarlos adelante. Yo tuve un primo con síndrome de Down y era muy cercano a mí, y veía cómo su madre y cómo trabajaban y cómo les esforzaban. Y yo pude tener una relación con él de amistad. Y fue así, él era mayor que yo y yo era menor, iba creciendo, sí, yo, y era como que él se quedaba en la misma edad. Y yo le pasé, Marcelo se llama. Y entiendo, para mí son héroes, pero son crisis muy fuertes que las personas viven. Aquí, para más INRI o para más prueba, la mujer de Job, cuando ya lo vio que Satanás le tocó la salud, le dice, ¿aún conservas tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Qué necio que somos, ¿no? A veces. Wow. Con esa esposa no necesitas enemigos, ¿eh? No tenemos eso mismo, ¿no? Paciencia, no sabemos sacar lectura, muchas veces nos desesperamos y queremos que todo lo que estamos pasando se resuelva ya de una manera instantánea. O la gente que está alrededor a veces no sabe cómo hacerlo. Aquí la mujer no supo cómo hacerlo. Él le dice, ha reaccionado como una necia. Mujer, ha reaccionado como una necia, no como sabia. Job creo que tenía sabiduría, que era un hombre... Bueno, el libro de Job, juntamente con el de Eclesiastés y Proverbios, son los libros de sabiduría, se le llaman los libros de sabiduría, porque vemos aquí en la sabiduría de Dios y la sabiduría de Job también. La fe de Job no falló en el momento de prueba, Ana, incluso con su esposa. Luego vinieron los amigos que le empezaron a hablar de, como decía ahí, tú tienes un pecado oculto, seguramente esto te ha pasado por este obrar, y ahí entran las confusiones. ¿Cuántas veces nos habrán dicho, esto te ha pasado por esto? Personas ¿Tienes algo oculto? Personas que necias,
dicen, tú estás sufriendo un problema económico porque estás en pecado, o tú tienes un hijo enfermo por esto, o a ti te ha pasado esto por el otro, y no tiene que ver con eso. Muchas veces sí hay consecuencias de nuestros pecados y de nuestro mal obrar, pero cuando estamos en Dios, tenemos que entender que si estamos bien en Dios y haciendo las cosas bien, caminando en rectitud, estas crisis no estamos exentos. Quiero terminar con la última, se me va a acabar el tiempo y no quiero dejarlo. La crisis espiritual. Llega un momento que Job no reniega de Dios, pero tiene muchas ganas de hacerlo. Y dice esto. Se contiene el hombre. Dice en el capítulo 10, dice Job, hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. O sea, está diciendo, tengo ganas de dar rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Le diré a Dios, él estaba pensando en voz alta, luego no lo dijo, pero dice, le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué me pones a prueba. Wow. No, él quería entender por qué le había tocado eso. Y es lo que cada uno de nosotros nos pasa. ¿Por qué, Señor, estoy pasando por aquí? ¿Por qué, Señor? Pero ahí está la famosa frase del ¿por qué o para qué? Porque el por qué no lo vamos a entender, porque Dios, esa parte de la voluntad de Dios, a veces no la entendemos, ni la podríamos comprender. Pero sí el para qué, Señor, estoy pasando esto. Y ahí está la enseñanza, para fortalecer nuestra fe. Y el Señor clama para que nuestra fe en esos momentos de dificultad no falle, sino que se mantenga. Hay momentos que he estado, ¿no?, con el Señor ahí luchando como Jacob, ¿no?, y como muchos luchan en su privacidad con Dios, en el tiempo de oración y en el tiempo de angustia, de preguntar, Señor, ¿pero qué ha pasado? Hazme saber dónde he dejado una puerta abierta, dónde he tomado una mala decisión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy viviendo este tiempo, Señor? Si fuese por mí, pasa esta copa amarga, difícil, que creo que no lo podría superar. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y tantas preguntas, ¿no? Señor, ¿pero por qué? Dímelo, mándame una señal, confírmame qué está pasando. Pero hay veces que Dios y nos habla y nos dice, o sea, no te responde lo que le estás preguntando, claro. O sea, tú simplemente obedéceme, cuida de hacer las cosas bien, pero obedece tú en este tiempo, que así como está, yo te acompaño, yo estoy aquí, no te dejo, pero sí, no preguntes tanto, no quieras saber tanto, porque hay cosas que no las podrías comprender. Mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Exactamente. Entonces, déjalo aquí, pero sí pasa esta prueba, pasa esta situación, obedéceme, déjame que yo te pueda llevar, que te conduzca, y ahí al final vas a ver y te haré comprender. Así es. Lo que quiero de esto para ti. Eso es lo que pasó con Job. Dios en ningún momento le respondió por qué le estaba haciendo pasar por ahí, sino que le hizo ver su poder. Dios le devolvió el doble a Job. Y como decía el vídeo, no fue una recompensa, porque el otro no fue un castigo, sino que Dios es fiel y Dios suple aquello que necesitamos. Y llega un momento donde las crisis son pasadas y llegamos a una estabilidad en lo económico, en lo espiritual, en lo sanitario. Aquí hasta el punto de lo espiritual fue tocado. Pero me gusta una declaración, quiero terminar con esta declaración que hace Job. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Ahí es donde está la sabiduría de Job, en aceptar también. Oye, hemos pasado por enfermedades, por crisis económicas, por crisis matrimoniales o familiares. ¿Por qué pasa esto? La idea es decir, ¿para qué? Y también para que se fortalezca nuestra fe y nuestra fe no falle. Así se llama el mensaje de hoy, para que tu fe no falle, que tu fe no falle en ese momento más importante. Quiero terminar de esta manera este bloque, Mar y Luz, también leyendo, Ana, si puedes leer Isaías, los primeros, al menos los primeros 3 versículos de Isaías 43. Isaías 43 es un ánimo para nosotros y de esta manera terminamos esta sección.
Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate y a Cus y a Seba en lugar tuyo. Pues hasta ahí leemos en este día una palabra de aliento. El Señor está con nosotros, el Señor no nos deja solos, permite que pasemos momentos difíciles, crisis, pruebas, pero Él, como dice su palabra, no temas porque yo te he redimido, no temas porque mío eres tú, nos dice el Señor. Así que un ánimo en esta mañana, que nuestra fe no falle. Hasta aquí el bloque Mar y Luz.